amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues les saludo nuevamente en este su espacio para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago y espero que se queden con nosotras porque pues vamos a seguir hablando precisamente de nuestros pueblos originarios y aprovechando precisamente las fechas, como les comentábamos, pues estamos en esos 500 años, ¿no?, de resistencia, y ahorita voy a comentar un punto acerca de eso. Y pues obviamente estamos ya con una nueva legislatura que ya entró el 1 de septiembre, periodo ordinario, y la verdad con muchas ilusiones de que estos representantes que han ingresado ahora a la Cámara de Diputados pues puedan hacer un mejor trabajo para nosotros los mexicanos, que de verdad nos urge un cambio de rumbo en lo que ha venido pasando en el país en estos 3 primeros años del mandato de López Obrador. Así que quédense con nosotros porque vamos a reflexionar, vamos a aprender y lo vamos a disfrutar. Eso esperamos. Gracias. Amigos, qué gusto de nuevo estar con ustedes. Sean todos bienvenidos. Saben que estamos aquí con todo el gusto, el placer, las ganas para informarlos, para transmitirles, para que nos pongamos al día en cómo están ocurriendo las cosas en nuestro país. Nos estrenamos con una legislatura nueva, 3 años nuevos que vienen para que veamos cambios efectivos en nuestro país. Eso esperamos, eso queremos realmente ver en nuestros nuevos diputados, que ya no tiene la mayoría absoluta Morena y que ahora la oposición, aunque no es la mayoría, pero está más a la par. Entonces esperamos que los trabajos sean para el beneficio de nuestro país y que todo funcione. Soy Arely Meja, es un honor estar de nuevo con ustedes. Dios bendiga este programa. Iniciamos, amigos. Así es. Pues bueno, les decía yo lo de los 500 años. Fíjense, lo que pasa es que se supone, ¿no?, y por ahí lo dice el mandatario nacional, que han sido 500 años de resistencia, 500 años de lucha y tal. Bueno, recordar lo que ya mencionábamos, fueron los tlaxcaltecas, sí, fueron obviamente con los de Cholula, sí, con los empualas, que unidos a los españoles les dieron 9,500 ahora sí que soldados para esta batalla contra los aztecas, que no eran queridos, no ahora sí que no eran adorados en su época. Entonces, estos pueblos que se tengan la conciencia de serlo, ¿sí?, de tener esta sangre indígena y de haber conservado tradiciones y culturas, pues son los que van a ser protegidos y que se van a ser considerados entidades de interés público, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nos demos cuenta que estos derechos que hemos venido hablando en la pasada emisión y ahora deben de ser garantizados conforme a lo que marquen los presupuestos. Entonces, ya desde que un presupuesto local o federal no incluya lo correspondiente a este crecimiento, a este desarrollo que se les debe de dar, pues ya tenemos un problema, ¿sí? Entonces, de verdad que en estas situaciones de la democracia participativa que por ahí mencionábamos, en el presupuesto participativo, ellos deberían también poder tener la noción de qué hacer con ciertas partidas y que puedan diseñar, decía yo en la pasada emisión, estos planes y programas que deben de estar incluso en el Plan Nacional de Desarrollo. El problema es que en este sexenio no tenemos lo que realmente se considera un Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, mucho menos para lo que son las comunidades indígenas, y no existen ni para los que, ahora sí, el resto de la población que somos los mestizos, ¿no? Y que también están por ahí los afromexicanos, ¿no?, que mencionaremos. Pero sí es importante que entendamos que el primer derecho que les tenemos que garantizar, pues es el derecho a la alimentación junto con la nutrición y con programas que le den prioridad a los niños. Ya decíamos cuando hablábamos del derecho a la educación que un niño que no está bien alimentado no va a poder aprovechar debidamente todo lo que corresponde a esa tarea, que es la de aprender. Entonces, yo aquí quiero hacer ver unos faltantes que tenemos en el país respecto de su situación, porque me ocupa muchísimo que este porcentaje poblacional, que si bien es menor, es bastante interesante en términos de cultura, en términos de tradición, en términos de historia, pues tenga un mejor desempeño y porvenir para que puedan tener ese desarrollo que nos merecemos todos y que hoy está en riesgo para todos. Y quiero poner un ejemplo en el tema de costumbres y cultura.
Tenemos una maratonista, ¿sí? Tarahumara Rarámuri, ¿sí? Lorena, que hasta ha sido ya homenajeada en un documental de Juan Carlos Rufo, y que ella misma nos dice, bueno, lo triste es que aprenden a correr los de su etnia porque son desplazados por el crimen organizado. Eso es lo triste, ¿sí? Pero lo alegre de esto es que, bueno, ella dice que cuando corre se olvida de todo y solamente está con ella misma y seguramente con el creador, y que por supuesto es un momento muy gozoso para ella, ¿no? Y lo que nos dice con toda su sencillez, pues es que, bueno, ¿para qué quiere toda la ropa de marca y todos los calzado deportivo de marca si los que los usan corren detrás de ella, ¿no? Digo, qué lógica tan interesante de nuestra maratonista, ahora sí que de comunidades indígenas. Lo que quiero decirles es, precisamente este derecho a la nutrición va acompañado del derecho a la salud y que tiene su relación directa con la medicina tradicional. Fíjense que la medicina tradicional está tan reconocida en nuestro país que inclusive es motivo de apartados específicos de la Ley General de Salud por el tema de la herbolaria, ¿sí? Entonces, y una cosa adicional que yo debo de poner en la mesa, hemos estado hablando del desarrollo de los indígenas y de su derecho, por supuesto, al crecimiento. Y quiero que sepan que sería tan sencillo en un país como el nuestro lograr esto. Lo único que necesitamos es que tengan educación y estos conocimientos ancestrales, dejarlos en sus manos, asociarlos con empresas y que se empiece a hacer la producción de todo tipo pues hasta de alimentos más sanos, ahora sí, el uso de la herbolaria de una manera más saludable para los mexicanos y que pudiéramos tener, ahora sí, el ganar de que en vez de que una farmacéutica extranjera se lleve el conocimiento ancestral a su tierra y nos regrese medicina de patente costosa, pues la verdad es que deberíamos de aprovechar precisamente la herbolaria. Entonces, por eso tiene un apartado específico en la Ley General de Salud la herbolaria, que tiene que ver con esta medicina tradicional. Entonces, yo sí quiero decirles, estos derechos, en realidad falta que apoyemos decididamente su desarrollo, para que ellos puedan tener un gran crecimiento económico que podría ser hasta envidiable, de verdad. Cuando estabas mencionando, Nancy, esto de la herbolaria, y recordé, porque, ¿saben? Para eso sirve a veces que uno escucha tantas cosas en la vida. Esto que acaba de decir Nancy, es así, es fantástico. Yo quiero decirles que leí hace tiempo atrás que hay una compilación de recetas de herbolaria que incluso fue a dar a Europa. Y allá lo tienen. Eso debe regresar a México porque son recetas ancestrales tan maravillosas que yo recuerdo una receta de una señora para quitar una sinusitis avanzada con hierbitas, con unos aceites especiales. Debo recordar esa receta porque es una maravilla. Quitó la sinusitis, pero una sinusitis ya a un grado avanzadísimo donde la persona ya estaba muy grave. Eso, cuando yo lo vi, fue una maravilla porque eran solo hierbitas y unos aceititos. Y luego yo recuerdo el tiempo en que yo estuve en Italia, conocí a un hombre que vino a México a estudiar herbolaria. O sea, esto es parte de la cultura general que uno va adquiriendo a lo largo de la vida. Estudió herbolaria, además el hombre sabía muchísimas cosas que a mí me dejó maravillada. O sea, todo lo que él me contó. Era un hombre de Nápoles, pero estaba ahí en Milán y hablaba de unas cosas. Yo decía, ¿dónde usted aprendió todo esto? ¿En México? Yo, wow, o sea, ellos, los extranjeros, vienen a nuestro país a aprender esas cosas maravillosas del pasado. Bueno, no quería dejarlo pasar ahorita que Nancy lo mencionó, porque es importante que lo sepamos, de verdad, que esto, y también lo escuché en una parte de un alemán que también lo mencionaba, esto es fantástico porque quiere decir que nuestras tradiciones, nuestra cultura ancestral es inmensamente rica en todo sentido, pero además en el tema medicinal es maravilloso. Bueno, creo yo que los mexicanos no tendríamos por qué estar padeciendo nada, porque ahí está la cura de muchísimas enfermedades, incluso hoy crónico-degenerativas. Ahí está, porque incluso yo recuerdo que para bajar el azúcar, aquello de las hojas del árbol de zapote blanco, para bajar el azúcar, era como, ¿qué?
Eso es como una maravilla y cómo no sabemos esas cosas. Bueno, ahí está la maravilla de nuestros pueblos indígenas. Hay que apreciarlos, amigos, hay que respetarlos, hay que aprender de ellos porque tienen tanto que enseñarnos, en verdad. ¿Cómo ves, Nancy? Así es. Y fíjense, precisamente me indignó muchísimo, les decía, que esos pueblos que son usados de repente de forma, digamos, pues demagógica, ¿no? Ajá. Para darnos así como caché de que nuestros pueblos originarios y tal, y a la mera hora, pues no tienen el respeto que se merecen. Entonces, fíjense, algo importante que marca la Constitución es que se les debe de dar todo el acceso precisamente a las comunicaciones y que, por supuesto, tanto terrestres, las vías de acceso, pues, y lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Y eso me parece fundamental para que puedan ellos comunicar entre sus mismos pueblos, pues todo lo que tanto sus creaciones como, por supuesto, vender cosas que puedan tener un desarrollo paralelo al nuestro, ¿no? Donde haya, ahora sí que la mercadotecnia indígena, que puedan tener estas ventas incluso por internet, ¿no? Al extranjero inclusive. No sé si sepan, pero hay una señora, digo, no necesariamente este caso que voy a comentar es de una comunidad necesariamente indígena. La verdad es que ignoro si es indígena o es simplemente una de nuestras comunidades. Pero hay una señora cocinera que tiene millones de vistas en YouTube, o sea, de verdad sí, que es muy interesante porque ella te enseña así, bueno, todo lo que hay que hacer hasta con el pollo, ¿no? O sea, por decir un ejemplo. Bueno, el punto importante es con esto de las telecomunicaciones es que ellos tienen también derecho a que se les dote de acceso por ejemplo, a medios de radiodifusión, ¿no? En sus comunidades. Entonces, hay radio, sí, hay radio comunitaria, radio indígena, que permite a ellos precisamente pues difundir sus tradiciones, mantener sus lenguas vivas, lo cual me parece fundamental, el tema del intercambio cultural y la educación, sí, porque precisamente pues puede haber programas educativos, programas informativos en esas emisoras y que pueden permitirles a ellos tener la preservación de su cultura, pero también la transmisión de su cultura, la preservación de sus lenguas y la música, por supuesto. Imagínense, pues qué padre, ¿no? En una radio comunitaria que le llamamos. De hecho, hay por ahí un grupo de jóvenes rockeros que lo que hacen es que con los instrumentos de ellos hacen rock, ¿no? Eso es lo que hacen. ¡Qué padre! ¡Ay, padrísimo! ¿Saben? Hasta ya me entusiasmé, me dan ganas de tantas cosas. Amigos, ahí lo tenemos, no lo dejemos pasar, hay que disfrutarlo. Es que de verdad es la tradición. Las indígenas tienen un sazón. Yo creo que de ahí viene el sazón que hemos ido heredando en las manos, ¿no? El cocinar rico. Hay el programa de las cocineras comunitarias. Ajá, no, yo tenía una amiga que era original de un pueblo indígena oaxaqueña. Bueno, te lo juro que unos frijoles fritos que hacía. Bueno, no he comido los frijoles más deliciosos en mi vida que los que hacía ella. O sea, unas tortillas X calentadas, nada más porque eran sus manos, sabían diferente. No, es que es una delicia. Hay que aprovechar esas cosas maravillosas que ellos tienen y disfrutarlo mucho, de verdad. Miren, vamos a continuar con la educación de ellos porque a mí me interesa mucho que esto lo conozcamos todos para que defendamos esa parte. Miren. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y creación mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público. O sea, hay que promover eso para que haya recursos, para que ellos sean educados, como los mestizos, ¿no? O sea, como se supone que las zonas modernas o las zonas, se me fue la palabra, perdón, las zonas urbanizadas, ¿no? O sea, entonces dice, para la instrucción y mejoramiento, fíjense, que faciliten el acceso de financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de viviendas, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. Claro, sus servicios de salud, centros de salud ahí en sus comunidades, que tengan sus mercados para que puedan ellos tener su comercio, su intercambio, o sea, como antes lo hacían, pero además su comercio que ellos necesitan, la venta de sus productos que ellos hacen con sus manos, sus artesanos, ¿no? Todo, que tengan esa parte donde puedan, o sea, que ellos tengan un derecho a tener un desarrollo integral como
como todos que son parte de nosotros. Propiciar la incorporación de la mujer indígena al desarrollo mediante el apoyo de los proyectos productivos, la protección de la salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionados con la vida comunitaria y como lo decíamos en la emisión pasada, ¿no? Estas mujeres que han participado, mujeres indígenas incluso en la vida pública y política de nuestro país, ganando espacios. O sea, yo he visto mujeres muy inteligentes, bien preparadas, son mujeres indígenas que de verdad me llenan de orgullo escucharlas hablar, porque tienen un lenguaje bien estructurado ya. O sea, es una maravilla. Así es. Muy bien, amigos, pues vamos a nuestro corte y volvemos en un momento más. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. ¡Hola! ¿Cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas. Canal Foro CX. Marca la diferencia. El llanero solitario. Canal Foro CX. Amigos, qué bueno que siguen con nosotras. Pues bueno, vamos para adelante. Fíjense que ya hemos hablado todo lo que la Constitución establece. Bueno, estamos hablando de todo lo que la Constitución establece para nuestros pueblos originarios. Pero la verdad es que los datos duros son muy, muy serios. Entonces, hay que conocerlos, hay que saber antes de pensar que todo está como muy bien atendido, porque nos dicen en las mañaneras que pues ya no hay deuda, que ya no hay pobreza, que ya superamos la pandemia y que la economía se está recuperando. O sea, así de falso como todo eso, pues puede ser el pensar que los indígenas ya tienen todo lo que acabamos y que estamos comentando cubierto, ¿sí? Entonces me voy a ir precisamente, ya que Arely empezó a hablar del tema de la educación, pues vamos a ver unos numeritos respecto de la educación. Sí. Entonces, fíjense. Tenemos que, bueno, hablaba yo de las lenguas en la otra emisión, hablaba yo y decía que son 68 etnias con sus correspondientes lenguas. De esas hay 11 familias lingüísticas que se derivan en 364 variantes de dialectos, ¿sí? O dialectales. Esto es importante porque fíjense, pues la verdad es que hay una riqueza en nuestro territorio respecto de eso y que por supuesto cuando son familias lingüísticas pues son fácil de comprender. Es como cuando los que hablamos español, pues entendemos a los que hablan italiano, los que hablan francés entienden a los que hablan portugués, ¿sí? También le entendemos un poquito al portugués, pero realmente son las dos familias y las familias sajonas, ¿no? Entonces, más o menos así están nuestros dialectos y nuestras lenguas indígenas, tienen familias. Entonces, bueno, ahora vamos al dato duro respecto de la educación, de cómo están nuestros indígenas y se van a ir para atrás. Bueno, resulta, fíjense nada más, que la cobertura más amplia en preescolar sí es de los indígenas y es solamente el 59.9%, ¿sí? Esto es importante porque la cobertura de los mestizos es menor. ¿Pero por qué es menor? Pues porque ha decrecido nuestra tasa de natalidad, o sea, no es por algo bueno. Entonces, como las indígenas tienen más bebés, entonces tienen un poquito más de menores con necesidad de escolaridad de preescolar que nosotras,
¿no? Las mestizas. Entonces, hay que entender bien los datos. Luego, ellos en primaria tienen la cobertura, o sea, que tienen gente indígena que está en primaria, el 52.1%. Entonces, fíjense nada más, quiere decir que apenas ahí rasando la mitad de lo que son los indígenas tienen cubierto este nivel de escolar. Es gravísimo, ¿no? Entonces, si seguimos con los números, obviamente tenemos que en el caso de secundaria, porque estamos hablando de preescolar y primaria indígenas, ¿sí? Con sus elementos, con sus características, con sus especificidades que le dotan de este elemento cultural para mantener vivas sus tradiciones. Entonces, en secundaria ya no. Como que en secundaria ya los queremos así como jalar para acá, ¿no? Para los mestizos. Entonces ahí pues hay un faltante, porque finalmente sigue siendo la educación básica. Luego, ¿cuántos millones de indígenas más o menos se supone que tenemos en el país? Alrededor de 15 millones, ¿sí? Y ellos son el menor nivel de escolaridad media, o sea, son los que menos tienen preparatoria concluida. Entonces eso también los aleja de las oportunidades de desarrollo. Luego, tenemos la mayor tasa de analfabetismo del país, que es el 23%. Entonces, fíjense nada más, o sea, quiere decir que muchos adultos no saben leer ni escribir y por eso, efectivamente, pues tienen muchos problemas para relacionarse. Yo recuerdo una vez una experiencia muy interesante. Llegó a mi casa un indígena de Oaxaca a vender un chiquihuite de paja, muy hermoso, de colores, con figuras, y sabía estrictamente lo mínimo indispensable para poderse entender y vender el chiquihuite. Entonces me dijo, no sé si han oído, si están cerca de algunas personas de comunidades o de estos lugares pequeños de pueblitos, pero de repente le dicen madre a personas que no son cercanas, como marchanta, pues madre, ¿no? Entonces así me dice madre, a lo mejor pensando si estoy dirigiéndome a una mamá, ¿no? Entonces también por ahí, señora, ¿no? Entonces madre me dice 70 pesos, 2 colores. Y yo dije, ok, y le dije, ¿y puedo escoger? Pues yo señalé el costal, pues entendió que yo quería ver, me insiste, 2 colores, o sea, no, ¿para qué checas si son 2 colores? Yo la verdad lo que quería checar es que como toda artesanía, pues tiene detalles, ¿no? Y yo pues a lo mejor en un sentido muy preciosista quería como que estuviera el más acabado, ¿no? El más fino acabado. Entonces le digo, 70 pesos, pero yo preguntando si había escuchado bien, y él entendió que estaba regateando y me dice, hoja de palma, 1,000 pesos. Sí. Y me dijo cuántos salían, ahí no, sí, no les voy a presumir que me acuerdo cuántos salían de la hoja de palma, como diciéndome, no puedes regatearme, este es el precio porque apenas me sale, ¿no? Yo no quería regatear, sino quería saber si se había escuchado bien lo de 70 pesos. Lo que quiero decirles es, este esfuerzo por vender, esta inventiva de haberse venido hasta Guanajuato, ¿no? Desde el sur del país, me dijo que era Oaxaca. Porque dijo, yo Oaxaca, ¿no? Hacia al principio lo primero. O sea, de verdad que te da un gusto, dices, caray, ¿qué es tan difícil llevarles educación para que puedan ser bilingües y trilingües con el inglés? De verdad, pero que conserve su dialecto, que conserve eso. Porque yo no estoy hablando de que ya se vuelva solamente monoparlante. No, yo quiero que sea bilingüe y si se puede trilingüe, pues mejor. Claro. Bueno, sigo con los datos duros. El mestizo tenemos terrible, no es para presumir, señores, hay que ponernos las pilas y ya criticábamos el tema educativo en emisiones pasadas, pero bueno, 9.4 años de escolaridad es el promedio nacional. Imagínense, en el caso, bueno, nosotras que hemos tenido la oportunidad de estudiar, posgraduadas, etcétera, caray, de verdad es cuando te sientes muy triste por saber que el promedio nacional es de solo 9.4 años por ciento. Ah, bueno, pero ese es el de los mestizos. Ahí les va el de los indígenas, que está peor. Es de 5.7%. Entonces, verdaderamente, eso que les estuvimos diciendo de que el derecho a la educación y tal, y que específico para los indígenas y bla, 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 hay mucho bla, bla, bla. Todavía tenemos que poner más acción en esas cosas. Ahora, sus primarias y sus telesecundarias tienen la mínima cantidad de computadoras. Así, hay lugares donde una, y esa una ha de estar viejísima, y esa una quién sabe si funciona bien. Entonces, cuando tengamos una computadora, igual y pensemos en donarla a esas comunidades porque puede hacerles mucho bien.
Bueno, Así es. ahora voy. Los profesores, fíjense nada más, estos del CENTE y de la CENTE que están todo el tiempo pidiendo, todo el tiempo exigiendo, todo el tiempo reclamando, todo el tiempo ahí bloqueando espacios y carreteras y ferrocarrileros y todo. Bueno, ¿qué creen? Solamente el 47% habla lengua indígena. O sea, ¿cómo se va a comunicar con sus alumnos en las comunidades? ¿Cómo va a poder enseñarles a que sean bilingües si no habla el dialecto, si no habla la lengua? De verdad, antes de exigir que se pongan a trabajar. Claro. Luego, solo 1 de cada 4 habitantes indígenas concluyen la media superior, que era lo que decía hace rato, son la mínima del país, y entonces encontramos adultos de entre 20 y 24 años, pues que efectivamente pues, están restringidos, ¿sí? Comunicativamente porque no hablan el idioma. Ahora, algo donde por supuesto también tienen una desventaja respecto de los mestizos es que a partir de los 12 años hay menos mujeres indígenas cada vez que siguen avanzando en los grados educativos, ¿sí? Y fíjense que es lo contrario en los mestizos, más mujeres seguimos avanzando en los grados educativos a partir de los 12 años. Esto quiere decir que es más fácil que manden a trabajar al hombre fuera de casa cuando falte el dinero, y entonces la chica por lo menos la mandan a estudiar, ¿no? Sí. Y por último, 43% de niños indígenas no asisten ni a preescolar ni a primaria. Entonces, podemos concluir que los indígenas se encuentran entre el rechazo, entre la exclusión y el retraso. Ay, qué triste, qué triste. Ay, cuando escucho esas cosas me indigna, ¿no? Nosotras somos absolutas defensoras de los derechos humanos, y los derechos humanos son todas las personas, sea quien sea, tienen derecho a tener lo que, ¿saben? Es que es un principio que Dios nos dio. O sea, nacemos con ese derecho a educarnos, a conocer, a la búsqueda de la felicidad. ¿Se acuerdan que lo dijimos hace mucho tiempo? Búsqueda de la felicidad, en realizarnos, en soñar, en pretender, en querer, en anhelar, en desear. Son derechos fundamentales y hay que defenderlos, porque como ellos, todos nosotros tenemos ese derecho. De verdad que la educación es un derecho absoluto, porque es lo que te abre, es una ventana al mundo. Y yo estoy en esa línea, y por supuesto que todo lo que esté en nuestras manos para promoverlo, empujarlo, impulsarlo, para que todo mundo tenga derecho a una educación, porque esto es lo que le va a dar a nuestro país el real sustento y avanzar, hacer lo que avance. Es la educación que debemos tener todos. Educación de calidad, por supuesto, una educación bien fundamentada. Y entonces, por eso es que estamos en este tema, porque además es un tema muy profundo, muy interesante y que debemos atender. Fíjense, entonces, dice: establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Sí, porque hemos escuchado esos abusos a las mujeres indígenas, a los niños, explotación cuando son robados, abusados, y entonces estas garantías de su protección para ellos son súper importantes. Mediante acciones para garantizar también los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, también esta parte es súper importante, porque no, esta explotación de la que a veces son ellos objeto, no podemos permitirla más. Mejorar las condiciones de salud de las mujeres, ¿sí? O sea, vemos que, claro, ellos saben sus métodos y costumbres de cómo ellos se atienden en sus comunidades, incluso las famosas parteras que tenemos que hoy vienen de allá, cuando las mujeres van a dar a luz, pues también, pero también tienen ellos derecho a que tengan el tipo de servicios de salud como los tenemos acá en las comunidades más, se supone que más civilizadas, pero esto es absurdo. Ellos tienen una civilización avanzada, pero tenemos que darles el apoyo que requieren. Apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias, velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. Es lo que estamos diciendo desde hace rato. Es muy importante que haya esta difusión de todo para que ellos, o sea, estén integrados
a nosotros y que todo lo que ellos producen, crean, hacen, sea sí como sus formas de vida, lo que ellos, sus sistemas, ellos inventan sus sistemas agrícolas, sistemas de riego, todo eso, pues esas son parte que claro que también nosotros queremos conocerla y todos, o sea, compartir con ellos, ¿no? Entonces, fíjense, consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los municipios y cuando proceda de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso incorporarlos a recomendaciones y propuestas que realicen. Sí, o sea, ellos en asentamientos en todo el territorio del país. Entonces, por último, esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, hace rato lo mencionó Nancy, y sí, lo hemos visto, aquellas personas de piel tan oscura y facciones afro, o sea, que son gente que viene, yo no sé cómo estuvo esta mezcla, pero claro que tienen esa... Veracruz. Sí, en Veracruz llegaron, ¿verdad? Y es de donde emanan, yo recuerdo, ustedes lo ven en mucha gente originaria de Veracruz, tienen esos rasgos de las razas negras que son propias de África. Yo creo que entraron en la antigüedad por los barcos, se fueron asentando y se mezclaron con los indígenas. Como parte de la incorporación pluricultural de nuestra nación, estamos hablando de estas etnias, tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. O sea, esto es constitucional absolutamente, que ellos sean integrados en todos los aspectos públicos de este país, que sean integrados a la sociedad y que sean parte de nosotros en todo sentido, garantizando sus derechos en lo más amplio sentido. ¿Cómo ves, Nancy? Así es, pues muy bien, pues vamos a un corte, amigos, y volvemos con ustedes. Gracias. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la sobremesa política. Hola, ¿cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas Canal Foro CX. Marca la diferencia. El llanero solitario. Canal Foro CX. Amigos, pues volvemos como siempre con ustedes ya después de nuestros cortes. Ahora queremos invitarlos, ya saben que vamos a entrar a esta parte que me encanta, que es la reflexión y el análisis del estatus de los derechos fundamentales de los mexicanos, ¿no? Este es un punto que siempre es muy necesario que vayamos analizando todos y cada uno de nosotros. Entonces, los invitamos a ver este video y volvemos en un momento. Yo me voy a someter a la revocación del mandato en marzo y la gente va a poder participar y ahí no hay porcentaje válido de participación. Si yo pierdo, me voy, renuncio.
porque no es un asunto cuantitativo. ¿Para qué sirve una autoridad que no tiene respaldo ciudadano? Es como una hoja seca, es nada, es la nada. Entonces, en marzo, desde ahora convoco a mis adversarios, que así como se agruparon en la pasada elección, con todos sus medios, ahora de nuevo, porque es muy interesante, porque al final es un desafío y es el poder demostrar cómo va avanzando la conciencia ciudadana, el cambio de mentalidad del pueblo, que eso es lo más importante de todo, más que las obras materiales. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Hay veces que hay revoluciones y pérdida de vidas y violencia y no hay cambio de mentalidad. Y por eso, cuando hay una revolución y triunfa un grupo, si eso no va acompañado de un cambio de mentalidad amplio, colectivo, los que llegan se pueden echar a perder y fracasan las revoluciones. Hay muchísimos ejemplos de eso. Pero cuando los cambios van acompañados de un proceso de concientización colectiva, cuando no solo es una vanguardia, sino estamos hablando de millones de ciudadanos conscientes, pues esos son procesos irreversibles. Amigos, pues para que vean que no es que nunca le vayamos a dar la razón al mandatario, no, claro que no. En esta ocasión coincido plenamente con él. Los mexicanos estamos en un cambio de mentalidad, estamos listos para los mecanismos de democracia participativa. Si no acudimos a la consulta popular fue porque era una farsa, porque la aplicación de la ley no se consulta, se hace y punto. Entonces, sí quiero que sepan que la verdad es que en la revocación de mandato es otra cosa totalmente diferente. Ya comenté ahora sí que lo que es la Gaceta Parlamentaria, la exposición de motivos, donde estamos hablando de que hay pérdida de confianza en un mandatario y si las cosas están mal en lo económico, político, social, por supuesto en el tema presupuestal, en la educación, en la salud, pues por supuesto que los mexicanos podemos hacer un cambio, ¿sí? Y podemos tener reglas claras como las tenemos y las tendremos con una ley reglamentaria que respete la pregunta, que es de revocación y no de ratificación. Y de verdad que estamos listos los mexicanos. Todavía estamos viendo mucha resistencia. Hay personas que son hiperpresidencialistas más que el mismísimo mandatario, pero en Frena no. En Frena tenemos ya esta ciudadanía crítica, esta ciudadanía que está lista para la democracia participativa y que va a abrazar con todo esta figura. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que no tenemos que soportar más tiempo del que sea necesario a un mandatario que ha fracasado y al que se le ha perdido la confianza. Esto es muy claro y de verdad que tenemos que entenderlo y que no nos vengan a tratar de amedrentar porque finalmente es una figura que él promovió, que él mismo está tratando de hacer que suceda y que no tenemos las condiciones para preocuparnos como en otros lugares. Aquí se va a aplicar bien porque está Frena listo para realizar todo lo necesario para que sea la ciudadanía la que exprese la voluntad que decida, la voluntad que quiera en las urnas. Y en este sentido es que sí lo tenemos que, de verdad estar en esta plena conciencia de saber
qué está fallando en nuestro país, cómo lo vemos con toda claridad y que debemos ponerle remedio. Pero ¿saben qué? Y es que lo dije en la emisión pasada, en las reglas que marca la Constitución de nuestro país, porque son reglas reales, reglas absolutamente jurídicas, y también porque son las leyes importantes y primeras de nuestro país. Después, las reglas que marca el INE y las reglas que marca esta sociedad informada hoy con ganas de hacer que las cosas sucedan para que llevemos este país a donde queremos, donde deseamos, porque queremos lo mejor para México. Queremos que este país avance, no lo queremos rezagado, no, y menos, olvídense, imagínense ustedes un país que nos lo vuelvan comunista. Bueno, no, imposible permitirlo. Entonces, estamos luchando en ese sentido, amigos. Por eso estamos aquí con todas las ganas para informarles cómo están las cosas, cómo se van manejando, para que tengamos sentido, tengamos certeza de cómo se están moviendo las cosas por debajo de la mesa, y que debemos que estar conscientes para detener esta catástrofe que se avecina si no ponemos remedio. Así es, amigos. Y bueno, para este tipo de cosas, pues es que vamos a contar con la nueva legislatura que, pues como decíamos, entró el 1 de septiembre a un nuevo periodo. Tuvimos una verdadera vergüenza en la legislatura que ha salido, la que ha concluido, con eso de que en aquel 2018 tuvieron el descaro de entonar una arenga totalmente de sumisión, aquella cosa verdaderamente vergonzosa de es un honor estar con Obrador, cuando se trata de un poder que debe de ser autónomo e independiente, y ahora esperamos tenerlo. La oposición ha sido elegida para ese efecto. Entonces, pues vamos a ver cómo nos fue con los plurinominales. Vamos a ver este video y volvemos, amigos. Este lunes el Consejo General del INE avaló el acuerdo que da validez a la elección de las diputaciones de representación proporcional en las 5 circunscripciones en las que está dividido el país. Ante ello, nuestro compañero Juan Pablo Guerrero nos tiene, por supuesto, la información. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral asignó las diputaciones plurinominales que corresponden a cada partido político, derivado de los resultados del proceso electoral del 2021. De las 200 diputaciones plurinominales, al grupo parlamentario de Morena se le asignaron 76 diputaciones plurinominales, 41 a la bancada de Acción Nacional. Se otorgaron 40 al Partido Revolucionario Institucional, 16 para Movimiento Ciudadano, 12 para el Partido Verde Ecologista de México. Para la fracción del PRD, 8 diputaciones plurinominales y 7 para el Partido del Trabajo. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, destacó la importancia del actual modelo de representación proporcional para fortalecer el pluralismo político en la Cámara de Diputados. Cualquier planteamiento que apunte a mermar la representación del pluralismo y planteamientos en ese sentido, han habido muchos en los últimos lustros provenientes de distintos partidos políticos, inevitablemente implica vulnerar lo que es hoy una de las principales virtudes de nuestra democracia: la representatividad de nuestros órganos legislativos. De esta manera, las bancadas de la Cámara de Diputados en la 65ª legislatura quedarán integradas de la siguiente forma: Morena, con 198 diputadas y diputados federales; el PAN, con 114 diputadas y diputados; 70 diputadas y diputados en la bancada del PRI; el Partido Verde, 43 diputadas y diputados; el Partido del Trabajo, 37 diputadas y diputados; Movimiento Ciudadano con 23 legisladoras y legisladores, y la bancada del PRD con 15 diputadas y diputados. Informó para Noticias del Congreso Juan Pablo Guerrero. Bueno, amigos, como pueden ver, pues efectivamente ya ahora sí repartidito que quedó todo el pastel, ¿no? Ya podemos saber precisamente cómo quedó la fuerza de las bancadas. Entonces vemos precisamente que, bueno, para la mayoría absoluta pues es la mitad más uno, ¿sí? De 500 pues serían 251. Nadie los tiene, ni Morena, entonces necesita sus aliados para poder completar
precisamente porque ellos tienen solamente 198, entonces necesitan para llegar a los 251 juntarse pues con el Verde y con el PT, que son aliados naturales que siempre han estado ahí. Aunque de repente pues vamos a ver qué pasa en esta legislatura, porque de verdad vamos a empezar un trabajo distinto. Morena con esos aliados puede aprobar el presupuesto, desgraciadamente no le logramos quitar esa posibilidad. Sin embargo, pues van a tener que pensarlo muy bien, porque como la fuerza de las demás bancadas ya cambió, ya creció, entonces van a tener que negociar, y eso no le gusta al señor presidente. A él le gusta imponer, no le gusta negociar. Entonces verdaderamente estamos muy ilusionados los ciudadanos por ver un trabajo fuerte, importante, decidido, de oposición, que beneficie a los mexicanos. Entonces, en el tema de la revocación de mandato, pues se quedaron con las ganas de sacarlo en el periodo extraordinario, ¿sí? No se pudo, y pues evidentemente ya solo queda la nueva legislatura, que finalmente es lo que más nos conviene a los mexicanos. No sacar al vapor ningún tipo de iniciativa, menos algo tan importante como ya decía el consejero Murayama en otra emisión, ¿no? Que estás hablando de precisamente, oye, pues si es algo bien importante, ¿cómo vamos a darle poco presupuesto? O si es algo bien importante, ¿cómo vamos a legislarlo al vapor? Tendríamos que aplicar la misma lógica, ¿no? Entonces sí estamos muy, muy esperanzados. Ojalá que así ocurra, porque de verdad es que hay mucha desinformación, y en cuanto a la revocación de mandato, digo, hasta distinguidos constitucionalistas nos dicen cosas que no necesariamente son cercanas a la realidad. Por ejemplo, el debate ahorita está centrado en el tema de qué pasa si sí pierde, ¿no? O sea, ya estábamos ahí. Bueno, si sí pierde, evidentemente, bueno, primero la pregunta. Si la pregunta no queda como debe de ser, que sea de revocación y no de ratificación, nos vamos a ir a la Corte. Pero si gana o pierde, pues nos vamos a ir a la Corte, pues nos vamos a ir, al Tribunal Electoral en este caso. Entonces, ahí, por supuesto, que van a tener que darle su constancia, pues de mayoría. Pero pueden decir, no, es que no era retroactivo, es que quién sabe qué, irse a la Corte. La verdad es que sí son temas que vamos a seguir platicando conforme vaya avanzando la nueva legislatura, porque hay mucha desinformación, hay muchos intereses. Es la primera vez que sucedería en México. De verdad que los de Frena estamos preparados porque somos una ciudadanía crítica, y pues la verdad a todos lo que nos toca es leer, informarnos, estar al pendiente y participar. Eso sí, no debemos quedarnos sin participar. El tema de solicitar que se haga la consulta no te dice si vas a votar a favor o en contra. Eso lo vas a hacer hasta marzo, ¿sí? Y en urnas secretas, organizado por el INE. Ajá. Entonces, tenemos que tener muy claro que de todas maneras el presidente está determinado a que se va a hacer. Entonces, mientras más pronto nos concienticemos de ello, será mejor para todos. Esa es la opinión que tenemos en Frena, por lo menos. Pero además de que conscientes estemos de que se va a hacer, pero les recuerdo, con las reglas del INE, con las reglas de los ciudadanos, no con las reglas de Morena, ni la 4T, ni el presidente. ¿Por qué? Porque ahí ya tiene su trampa. A mí me da desconfianza que está él hablando tanto de que la revocación, claro, en el principio él fue el que la impulsó y dijo que iba, pero claro, porque él ya tenía como una expectativa de cómo lo iba a manejar. Pero ahora que está esta sociedad que cada vez es más fuerte, más decidida, más informada, con las ganas de hacer las cosas bien, de empujar esta tendencia para que las cosas se resuelvan en favor de nosotros los ciudadanos, para que nuestro país tenga el lugar que requerimos, que necesitamos, para que quitemos estos gobiernos ineptos, inútiles, pero además abusivos, autócratas, que están enfocados en su beneficio, en hacerse de todo para ellos y sus grupos de poder, no solo de México, sino fuera de México. Entonces, no queremos permitir eso. Queremos la revocación de mandato para poder controlar la vida pública de este país, para que este país nos dé lo que necesitamos. Es nuestra casa, es nuestro derecho. Queremos que funcione como nos conviene a nosotros los ciudadanos, no a esos grupos de poder, que les repito, no podemos avanzar en ese sentido. Claro que vamos a estar vigilando que los diputados hagan su trabajo. Están haciéndolo, van a ya conformada esta nueva legislación, 65 legislatura hoy que entra ya en vigor. Es importante que estemos muy al pendientes de lo que va avanzando, qué iniciativas presentan.
qué resoluciones se dan, qué se dice sí o qué se niega. Hay que estar muy, muy al pendientes, amigos. Es nuestro país. Nunca antes habíamos tenido esta amenaza tan terrible de que nos lo hundieran. Hoy tenemos que estar muy al pendientes de lo que se diga y vamos con todo a la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque nos conviene a los ciudadanos, a los mexicanos, a este pueblo unido para que logremos que nuestro país tenga lo que requerimos nosotros, ¿no? Así es, porque es una figura para los ciudadanos, a diferencia de otros países. Amigos, pues el tiempo se ha terminado. Les agradecemos haber estado con nosotras una vez más en su espacio para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago, los espero en la próxima emisión y pues que vuelvan a estar con nosotros en ella. Sí, siempre que se acaba, y lo digo siempre, porque es como, ay, bueno, quería decir tantas cosas, pero bueno, seguimos después, amigos. Gracias por su presencia, gracias por el favor de su atención. De verdad es un gusto y un honor siempre servirlos. Estamos aquí en todo lo que se pueda para que vayamos teniendo conciencia hacia dónde vamos. Que Dios bendiga este país. Necesitamos que sea realmente bendecido, abundantemente bendecido. Que Dios bendiga sus casas, sus familias, sus vidas en general, sus seres queridos, sus trabajos, que sean prosperados, que tengamos lo que requerimos, lo que necesitamos y lo que nos merecemos. Muy buenas tardes, amigos. Soy Arely Meja. Hasta la próxima. Canal Foro CX. Un foro de expresión libre. Canal Foro CX marca la diferencia.